Muy bien, buenas noches con todos. Empezamos con la segunda lección de cómo compartir la palabra, cómo predicar la palabra, y vamos a orar para empezar el estudio. Oramos. Señor, gracias por este tiempo y gracias por lo que vamos a aprender ahora. Dirige tú esta reunión y bendícenos, Señor, aprendiendo para poder servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Empiezo, antes de compartir palabra, quiero decirles que estamos pasando hoy en día por una etapa muy interesante en las iglesias, ¿no? Donde, lo dije la semana pasada, Spurgeon dijo, vendrá el tiempo en lugar de pastores alimentando ovejas, vamos a encontrar payasos entreteniendo cabras. Y hoy en día se está dando que con el afán de que la iglesia crezca, o sea, el objetivo es que la iglesia crezca, entonces la gente maneja la predicación de tal manera que sea agradable a los oyentes. Hace un tiempo atrás, lo compartí también, estaba leyendo un artículo que escribió una revista en Miami sobre la iglesia Lakewood. La iglesia Lakewood es la que tiene como pastor a Joel Osteen. Ahí estuvo trabajando con el grupo latino Marcos Witt. Y cuando le preguntaron al asistente de Joel Osteen, al pastor que es asistente de Joel Osteen, le preguntaron cuál es el secreto del crecimiento, porque tienen una iglesia de 15,000 miembros. Entonces él dijo que el secreto estaba en que ellos habían comprendido que no debían predicar temas que fueran muy violentos o agresivos, como por ejemplo la sangre de Cristo o la cruz de Cristo, o morir a uno mismo, ese tipo de prédicas que ellos consideran agresivas o violentas, porque son muy fuertes, que la gente no va a la iglesia para escuchar eso. Entonces, que el secreto de ellos era eso. Ellos no mencionan en sus prédicas nada que tenga que ver con sangre, ni cruz, ni muerte, ni nada por el estilo. Y así esa iglesia va creciendo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del contenido. Cuando nos toca pararnos delante, la semana pasada hablamos de la responsabilidad que uno tiene, la tremenda responsabilidad, porque tienes un auditorio que te está escuchando, que tú los puedes encaminar al cielo o los puedes encaminar al infierno. Entonces, ¿cuáles eran los temas que se tocaban en aquella época, ¿no? Y voy a empezar a compartir pantalla en este momento. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Y acá. Voy a entrar, ¿no? Entro para saber los comentarios. Muy bien. Vamos a ver aquí. Perfecto. ¿Ustedes ven en su pantalla, ven a todas las caras o solamente algunas? Aquí. A ver, ocultar. Ocultar. No lo veo. Aquí está. Y acá. Elegir, anclaje, destacar, ocultar. Bien. Pero sí está bien, así se ve todo. ¿Se ve todo? ¿No se ven las caras? Sí. No, también, pero se ve en un ladito delgado. Ok. El que habla nomás, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar un poco del contenido de la predicación. Agarren sus Biblias. Agarren sus Biblias y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran temas de la predicación de los apóstoles? O sea, ¿de qué hablaban los apóstoles? Y esto nos tiene que llevar a reflexionar de cuáles son los temas que nosotros debemos tocar también, ¿no? Empecemos con Hechos de los Apóstoles 5:42.
Hechos de los Apóstoles 5:42. Hechos 5:42. Dice, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál era uno de los temas que usaban los apóstoles para predicar? Jesucristo. La persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, ¿no? Vayan apuntando, tomen nota, ¿eh? La persona de Jesucristo. Vámonos a Mateo, capítulo 4, versículo 23. 4, Mateo 4, 23. Mateo 4, 23. Dice el texto, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era el tema que utilizaban los apóstoles que predicaban? El evangelio del reino. El evangelio del reino. Ahí hay un tema para analizar, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué le llaman evangelio del reino? Las buenas nuevas del reino. Ahí hay todo un tema para hacer una prédica. Seguimos con Marcos 1, 4. Marcos 1, 4. Búsquenlo. Marcos 1, 4. Y dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuál era el tema que predicaban? Perdón de pecados. Algo más, añadido. Arrepentimiento. Exacto, el arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es un tema, por ejemplo, que se ha dejado de lado en muchas iglesias. Si yo me paro en cualquier iglesia y le digo a la gente que me está mirando, le digo a la gente, ¿quiénes quieren ir al cielo? Todos levantan la mano. Y si yo le digo a la gente, si quieren ir al cielo, pasen aquí adelante para que hagan una oración de entrega a Jesucristo, ¿cuántos van a pasar? Todo. Todos van a pasar. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ir al cielo. Pero si yo predico la necesidad de arrepentirse de sus pecados antes de el perdón de pecados, entonces ya hay gente que va a decir, no, porque primero te van a decir, yo no soy tan malo. Hace años estábamos en la iglesia allá en Niedergösen y durante un culto le dije a la gente que se pusiera en pie. Y dije, voy a comenzar a mencionar pecados. Y cuando escuches algún pecado con el cual te identificas, te sientas. Y vamos a ver cuántos se quedan de pie. Después de mencionar varios pecados, había una persona que estaba en pie. Yo seguí mencionando pecados de los más variados, ¿no? Mentir, engañar, malos pensamientos, y la persona seguía de pie. Entonces al final le dije, bueno, ya puedes tomar asiento, ¿no? Y era mentiroso, o sea, estaba mintiendo en ese momento. Porque no hay nadie, dice la Biblia, que haga el bien y nunca peque. Entonces, pero lo importante es eso. Por ejemplo, yo a veces he escuchado prédicas para evangelismo, para conversión, donde no se mencionan los pecados. Se menciona nacer de nuevo, la necesidad de ir al cielo. Y entonces, acá hay un tema, por ejemplo, ¿no? Habría que predicar sobre el arrepentimiento necesario antes del perdón de los pecados. El perdón de los pecados no viene simplemente por hacer una
oración de conversión. El arrepentimiento es la clave para obtener el perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón, sí. Aunque dice que es por fe, pero de igual forma todo eso implica la obediencia, ¿no? No solamente el creer, sino también el obedecer. Es el acto de obedecer, ¿no? La palabra de oír, pues, oír la palabra y creer en ella, es un paso en el cual tú determinas seguir. No solamente crees, sino que el creer significa actuar de acuerdo a eso, ¿no? Muy bien. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 2. Marcos capítulo 2, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Alguien que esté en pantalla, que lo lea en voz alta. ¿Saben leer, no? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué predicaban? La palabra. palabra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un predicador y un orador? El orador puede hablar de diferentes temas, cualquier tema interesante. El predicador tiene que exponer la palabra de Dios. Yo he ido a iglesias y he escuchado oradores que están hablando delante. Literalmente fui a una iglesia con mi Biblia, ¿no? Y después de terminar de escuchar la prédica, le dije a mi esposa, la próxima vez que vengamos ya no necesito la Biblia, porque no usó la Biblia. Es decir, usaron un texto bíblico y hablaron. Hace muchos años, un amigo que se fue a Estados Unidos asistía a una iglesia y me mandó unos audios de un predicador. Y ese predicador empezaba citando un texto bíblico y a partir de ahí hablaba 45 minutos contando anécdotas, contando chistes, contando buenos pensamientos y todo, pero no había una exposición de la palabra. Hay gente en la iglesia que ese tipo de prédicas les gusta ese tipo de prédicas porque son super light, super suaves. Yo personalmente, cuando salgo de una iglesia, yo evalúo si es que la prédica me ha edificado. Y a mí no me edifican las palabras bonitas, si a mí me edifica la exposición de la palabra. Y eso es algo que deberíamos tener como norma quienes quieran enseñar o predicar. Entonces, Marcos 2.2 dice que predicaban la palabra. Marcos 6.12. Marcos 6.12. Sí, Rocío. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Exacto. ¿Y qué predicaban entonces, Rocío? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Vamos a ponernos la mano en el pecho y vamos a preguntarnos, ¿hace cuánto tiempo hemos escuchado una prédica donde nos hablaban acerca de la necesidad de arrepentirnos? Y es interesante porque la convicción de arrepentimiento solo la puede dar el Espíritu Santo. No importa a nosotros lo que hablemos, cuando el Espíritu Santo toca el corazón, es ahí cuando viene la convicción de arrepentimiento que es cambio, exacto. Cambio de actitud. Exactamente. La palabra arrepentimiento significa voltear, dar la vuelta completa, ¿no? Lucas 4:19. Lucas 4:19. Ok. A predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Esa tiene la voz de Shari, ¿no? Sí, soy Chari. Entonces, en este tiempo, ¿qué predicaban ellos? ¿Qué significa eso? A ver, año agradable. La palabra del Señor. El año agradable del Señor. El año agradable del Señor, perdón. La palabra año acá significa el tiempo, que ha llegado a tu vida el tiempo agradable del Señor. Que hemos estado viviendo en otro tiempo bajo la influencia del diablo y ahora ha llegado el tiempo agradable del Señor a tu vida. ¿Mm? Jesús cuando le dieron el libro de hoy se ha cumplido.
Exacto. Hoy día se ha cumplido, ¿no? Bien. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 39 al 43. Hechos, capítulo 10, versículos 39 al 43. ¿Quién lo lee? Hechos, capítulo 10, versículo 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó desde los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeren. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es todo un pasaje para predicarlo, ¿no? Por eso me encanta cuando la prédica es expositiva, cuando agarran un texto y lo explican, ¿no? Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Punto 1. Los que están hablando fueron testigos presenciales, ¿no? Punto 2. Dice, a quien mataron colgándole de un madero. La muerte de Cristo en la cruz, ahí hay otro tema. Punto 3. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Saben lo que es esa afirmación? Que se manifestase a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, esa es una frase impresionante, ¿no? Quiere decir que solamente a ellos, a los que fueron seguidores de él. Claro, pero sobre todo lo que están diciendo es, bueno, a mí no me interesa si ustedes creyeron o no creyeron. Yo comí con él, yo bebí con él después que resucitó de los muertos. Yo estuve con él comiendo y bebiendo. O sea, ese es un testimonio impresionante. Siguiente punto de la prédica. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, ¿no? Que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? ¿Quién es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos? Jesucristo es el juez. Y acá hay todo un tema. Nos ha mandado que prediquemos a la gente de que hay un juicio. Porque si hay un juez, hay un juicio. Entonces, miren los temas que ellos predicaban, ¿no? Predicaban a Jesucristo, el evangelio del reino, el arrepentimiento para perdón de pecados, predicaban la palabra, predicaban que los hombres se arrepintieran, predicaban el tiempo agradable del Señor. Y ahora nos pide que prediquemos que hay un juez y que hay juicio sobre aquellos que no se arrepienten. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Wow! Esta es la palabra, ¿eh? Por último, vamos a ver 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Alguien que no haya leído, que lea. Nosotros ¿Ah? 1 Corintios 23 y 24, ¿cierto? 22 y 23, perdón. 22 y 23, sí. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Muy bien. ¿Ah? Acá dice, porque los judíos piden señales. ¿Qué es lo que los judíos piden? Milagros. Milagros. El otro día un amigo mandó un video, ¿no? Diciendo, gran campaña de sanidad.
Gran campaña de sanidad. Fuego desciende del cielo. Ven, recibe tu milagro. Y entonces yo le dije, muy marketing, ¿no? Bastante marketing, porque cuando tú hablas de milagros y de sanidad, la iglesia se te llena. Entonces yo le devolví el video, o sea, no el video, sino la pancarta, usando mis programas de diseño de la computadora, le devolví la misma plaqueta de publicidad diciendo, gran campaña no de sanidad, sino de santidad. Dije, a ver cuántos vienen. Porque la gente quiere el milagro, pero no quiere ser santo. Y entonces, si nosotros en este momento, si la iglesia en este momento comienza a tener algún tipo de manifestaciones de milagros, terminamos en 5.000 personas en un mes y medio. Porque la gente busca milagros. Los judíos buscaban milagros. Si no buscas milagros, ¿qué buscas? Sanación. Sanación son milagros. Pero dice, los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. Sabiduría. Es decir, no, ellos querían la lógica, el análisis, el pensamiento, lo científico, ¿no es cierto? La sabiduría buscaban los griegos. Y entonces acá Pablo dice, sí, pero a nosotros no nos interesa ni darles milagros ni la sabiduría humana. Lo que nosotros predicamos es a Cristo. ¿Y cómo lo predicamos? Crucificado. Entonces, si nosotros quisiéramos compararnos con los apóstoles a la hora de predicar, tengamos en mente esto. Y miren cuánto ha bajado la predicación en nuestros tiempos. Porque se predica cualquier otro tema, ¿no? Y naturalmente tenemos un montón de temas en la Biblia para predicar. Pero fíjense, ¿no? Predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio del Reino, predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, predicar la palabra, predicar que los hombres se arrepientan, predicar el tiempo agradable del Señor, predicar que Dios ha puesto a Jesucristo como juez de vivos y muertos y que va a haber un juicio, predicar a Cristo y predicarlo crucificado. Esos son los temas de la predicación de ellos, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar al siguiente tema que nos toca en este estudio y capacitación, que es cómo elegir el tema. Este es el punto más difícil a la hora de predicar. ¿Cómo elegir el tema? Si hay algo que a mí me carga, apenas yo termino de predicar el domingo, yo comienzo a orar desesperadamente porque necesito saber el tema que Dios tiene para el próximo domingo, ¿no? Y lo interesante está en que cuando ya tengo el tema, lo demás es trabajo, investigación, estudio, ¿no? Pero ya es en cierta manera mecánico. Si tengo el tema, entonces digo, esto es lo que Dios quiere que yo predique. Entonces a partir de ahí comienzo a investigar, agarro mi programa de logos, palabras, términos, versículos, y ya todo el proceso empieza. Mientras no tengo el tema y van pasando los días, entonces me empiezo a preocupar. Mi esposa es testigo de que a veces ella me preguntaba, ¿ya tienes el tema? No, todavía. ¿Ya tienes el tema? No, todavía. Y a veces ella se angustia por mí, porque ella sufre en mi lugar, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No lo tienes todavía? Ya estamos viernes, sábado, ¿no? Lo que pasa es que el tema es el punto crucial, porque tienes que predicar no lo que tú quieras, no lo que es bonito, es lo que Dios quiere que prediques. Entonces, el punto 1, ¿cómo escoger el tema? Dirección divina. Punto 1, dirección divina. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. 14 para... 1 Corintios 2, 4. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que lo lea?
Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Spurgeon decía, tienes que orar hasta tener la convicción del tema. ¿Ok? Tienes que orar hasta tener la convicción del tema. Si el Señor te da el tema el día lunes, tienes toda una semana por delante. Si va avanzando la semana y no tienes el tema, se te va cortando el tiempo. Si llega el sábado y no tienes el tema, no te sientes a escribir. Sube al púlpito. Dios ha prometido que te dará palabra para compartir. Y ahora, a mí me parece eso súper extremo, ¿no? Porque claro, si tú tienes cancha y tienes experiencia y te subes al púlpito, lo que me ha pasado a mí muchas veces, y cuando mis hijos estaban en la iglesia, que ellos manejaban el PowerPoint, ¿no? Y yo les daba un PowerPoint, y cuántas veces mis hijos, terminando la prédica, se me acercaban y me decían, ¿para qué me das PowerPoint si vas a hablar otra cosa? Porque en el momento en que iba a predicar, yo sentía la dirección de Dios en otra dirección. Y entonces había preparado toda una prédica y terminaba siendo otra completamente distinta. Pero cuando uno no tiene esa experiencia, pararte delante de un púlpito para hablar 30, 40 minutos sin tener unas hojas, un bosquejo, ideas, simplemente la gente muere de infarto antes, ¿no? Pero la palabra, lo importante es esto. No importa el método que usemos, que vamos a ver ahorita más adelante, hay varias cosas que te ayudan a escoger el tema. Siempre recuerda que en cualquiera de las situaciones tiene que ser la dirección de Dios. Por eso la necesidad del tiempo de oración personal. Y no debemos ser esos predicadores que el día domingo en la mañana se levantan a orar un ratito y le piden a Dios que los dirija, ¿no? Sino tienes que tener una vida de oración. Y entonces, en la medida que tienes una vida de oración, Dios te va hablando. Dios te va hablando sobre el tema. La semana pasada prediqué en Schlieren, ¿no? En la iglesia de Schlieren. Y naturalmente puedo sacar de todas las predicas que tengo, puedo sacar una predica y llevarla y compartir la palabra. Pero yo estaba orando diciendo, Señor, dame tú el tema. O sea, ¿quieres algún tema que ya he tocado? ¿Quieres un tema nuevo? Y Dios me dio un tema completamente nuevo. Y entonces, cuando yo tenía el tema, había que desarrollarlo, pero no había problema. Ese es el punto. Antes de predicar, de pararte en el púlpito a traer una palabra, tienes que tener la convicción del Espíritu Santo que eso es lo que Dios quiere que tú enseñes. ¿Sí? Ese es el riesgo. Que apaguen su micrófono porque hay una bulla. Ya. Ya. Cuando no estén usando el micrófono, desconéctenlo para no estar escuchando las interrupciones. ¿Ya? Desconecten sus micrófonos. Seguimos. Punto 2. Punto 2. ¿Ya? Muy bien. Identificar el grupo objetivo. Identificar el grupo objetivo. Disculpen, hay un audio que está, no deja escuchar bien. Creo que es del señor Guillermo. Está prendido el micrófono. A ver, alguien... El participante, ahí, entra el participante. Ya, creo que ya lo bloqueó. Está bien. Ahora sí se lo escucha usted nomás. Gracias. Ya. A ver, ahí está. Muy bien. La técnica acá. Esa sabe.
Por las reuniones de la oficina. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Todavía sí. Anterior. Ya, punto número 2. Elegir el tema. También debemos identificar cuál es el grupo objetivo. Obviamente, esto nos tiene que dar una ayuda a la hora de seleccionar el tema. Por ejemplo, si voy a predicar a nuevos creyentes, no voy a predicar acerca de la propiciación, no voy a predicar acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque pues, es un tema bastante duro, digamos, para nuevos creyentes. Entonces, identificar el grupo. Nuevos creyentes, por ejemplo, o niños, ¿no es cierto? No voy a hablar acerca de los atributos inmutables de Dios cuando tengo un grupo de niños de 7 años. Puedo tocarlo, pero tocarlo de una manera muy sencilla para que los niños la puedan entender. También pueden ser jóvenes. También pueden ser creyentes nuevos que recién se han convertido y puedo tocar temas básicos. También pueden ser creyentes antiguos y ahí sí me puedo explayar con mucho gusto, ¿no es cierto? Porque si tenemos creyentes antiguos tenemos una gran gama de posibilidades de material. Entonces, la segunda forma para escoger el tema es identificar el grupo objetivo, ¿ya? Punto 1, dirección de Dios. Punto 2, identificar el grupo objetivo. Punto 3, ¿cómo elegir el tema? Hay que definir las necesidades del grupo, ¿ya? Definir las necesidades del grupo, que pueden ser evangelismo, edificación, capacitación, exhortación, ¿no? Si es un grupo de nuevos creyentes, evangelismo. Si es un grupo, de no creyentes, evangelismo. Si es de nuevos creyentes, puede ser edificación, capacitación. Si es un grupo ya de antiguos, vamos a capacitarlos, vamos a edificarlos. Pero también es interesante que hay aspectos que hay que corregir en la iglesia o problemas que deben ser tratados, ¿no? O sea, de repente hay un problema, hay un conflicto entre las damas de la iglesia o los caballeros de la iglesia, o hay un problema en cuanto a la administración, o hay un problema en cuanto a diferentes problemas que se dan al interior de la iglesia y quizás necesitemos tocar algún tema de estos. Deme algunos ejemplos. Ejemplos, ¿no? Ejemplos de problemas al interior de la iglesia que serían bueno tocarlos en una prédica, por ejemplo. Cuando se arman grupitos, por ejemplo, en la iglesia. Exacto, las argollitas, ¿no? Las argollitas, se forman argollitas o se hace acepción de personas o no se permite a las nuevas personas que llegan a la iglesia integrarse a los antiguos porque los antiguos tienen una barrera, puede ser un tema. Bautismo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia y que todavía no toman la decisión de bautizarse, entonces uno toca el tema del bautismo. Nosotros como iglesia somos una iglesia que nos hemos cuidado mucho de no estar hablando de dinero a cada rato, porque hay iglesias que todo el tiempo se la pasan hablando de dinero, pero hemos tenido la costumbre de una vez al año, una sola prédica en el año, se toca hablar acerca de las ofrendas y los diezmos para que la gente lo tenga bien en claro, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Dios me pone en el corazón, hay una necesidad. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de carácter, en fin. Entonces, eso también me ayuda a escoger el tema para predicar, ¿no? Ahora, el último punto es importante, ¿ya? Es bueno sembrar la palabra. Es bueno sembrar la palabra, ¿sí?
con sabiduría y anticipación, para no tener que llegar a apagar fuegos, o sea, la operación bombero. Es decir, si yo voy sembrando los principios bíblicos, estos principios van germinando en el corazón. A veces en la iglesia te la pasas apagando fuegos, ¿no? Hay un problema en la cafetería porque se pelean los hermanos, las hermanas, están discutiendo. Tengo que hablar sobre este tema, ¿no? Hay un problema con las finanzas, tengo que hablar de este tema. Y esto es operación bombero, es decir, tienes que estar apagando fuegos. En cambio de eso, es mejor planificar, ir sembrando la palabra anticipadamente. Punto 3, entonces, definir las necesidades del grupo. ¿Ok? Vamos repasando. Punto 1, dirección divina. Punto 2, identificar al grupo objetivo. Punto 3, definir las necesidades del grupo. Punto 4. Esto también es una forma muy eficaz. Establecer series sobre un tema específico. Esto es muy bueno. Primero, porque ahora Dios tiene que guiarte a esto, obviamente. O sea, no es que a ti se te ocurra la serie, sino Dios te guía a este tipo de series y puedes establecer unas 6, 7, 8 temas en una serie, ¿no? De tal manera que abarcas y alcanzas el tema para desarrollarlo en todas sus aristas. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una serie que se llamó Los 10 Mandamientos. Y entonces cada domingo toqué un mandamiento diferente, ¿no? Entonces tienes 10 semanas una serie. También tuvimos una serie que se llamaba Operación Andrés, que era evangelismo. Esto lo tuvimos hace ya como 7 años, 8 años o 10 años atrás, en Niedergösen, ¿no? Era Operación Andrés, era cómo evangelizar, cómo llevar la palabra y evangelizar, los diferentes métodos de evangelismo. También tenemos una serie, el otro día la estaba leyendo, que se llamaba Dominando a la Bestia, y no me refiero al marido. ¿Se acuerdan de esa? O sea, hay que dominar a la bestia, pero no estamos hablando de los maridos, sino de la lengua. Y entonces había toda una serie cada domingo era una serie, por ejemplo, cada domingo era un tema, maldiciendo o bendiciendo, matando o trayendo vida, destruyendo o edificando. Predicaste algo de los unos a los otros. Tuvimos una serie que se llamaba Los unos a los otros, que es un término griego que se llama alelón, que significa una relación biunívoca. ¿Qué significa eso? Y yo tengo que hacerlo, pero los otros tienen que hacerlo también conmigo. Entonces, amaos los unos a los otros. Entonces, yo tengo que amar, pero el otro también tiene que amarme. O sea, es una relación. Y si uno no lo hace, bloquea al otro, ¿no? Perdonándose unos a otros, soportándose unos a otros, llevar las cargas unos a otros. Fue toda una serie también, cada domingo un tema así. Durmiendo con el enemigo también. Había una que era creer. El creer y la palabra, el creer y la obediencia, el creer y la oración, el creer, o sea, toda una serie de estudios. Bueno, todo eso los tengo guardados. Algún día sería bueno repasarlos, ¿no? Digitalizarlos. Entonces, ¿qué es lo bueno de tener una serie? Que durante, digamos, los 10 mandamientos, cuando Dios te lo pone en el corazón, tienes tranquilidad durante 10 semanas. Tienes tranquilidad porque sabes qué tema te toca el próximo domingo. Entonces es una bendición. Cuando Dios te da una serie, porque terminas el domingo y ya el lunes estás trabajando en el siguiente tema. Naturalmente no va a ser algo mecánico. Tienes que estar orando para que Dios te lleve a desarrollar el tema de la manera que el Señor quiere hablar. Y cuando Dios habla, cuando Dios guía, tú no te imaginas, porque Dios tiene la visión futura, ¿no? Cuando regresé de Lima,
prediqué sobre el Salmo 73, donde se habla acerca de casi resbalo, porque tuve envidia de lo que prospera. Y cuando terminé de predicar, se me acercó Hugo y me preguntó si yo había hablado con Mónica. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque estábamos hablando de ese tema esta semana. Y Dios tenía ya la prédica para responder a esas preguntas, ¿no? Entonces, el cuarto punto que me permite escoger el tema es establecer una serie. ¿De acuerdo? Díganme ustedes qué se les ocurre. Series, por ejemplo, que a ustedes se les ocurre serían buenas. El cristiano como modelo. Ajá. Como modelo como ejemplo para otros. Sí. O sea, si eres cristiano, tienes que ser de alguna manera diferente. Exacto. Entonces, como modelo, no sé cómo llamarlo. Me parece súper interesante. Como Vorbild en alemán, ¿no? Ejemplo, o sea, delante, ¿no? Una imagen. Ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir. Sería interesantísimo porque justamente estamos tocando Colosenses todos los miércoles y he explicado que desde Colosenses capítulo 3, versículo 4, hasta Colosenses capítulo 4, versículo 5, hay 21 características de un hijo de Dios. Y ahí se puede tomar, o sea, el cristiano como un Vorbild, en alemán es como una imagen, un ejemplo a seguir, 21 características en las cuales deberíamos ser un ejemplo ante la gente que nos rodea. Ahí solamente en ese capítulo de Colosenses, para los que no están escuchando los estudios colosenses, están ahí grabados en el internet. Si puedo comentar, más de una vez alguien siempre me ha dicho, conozco gente no cristiana que se comporta mejor que los cristianos. Claro. Y eso es un puñal, ¿no? Porque nosotros debemos ser ejemplo, o por lo menos tener esa visión, ¿no? A no comportarnos claro, como gente del mundo, hacer la diferencia. Bien, entonces tenemos cuarto punto de cómo elegir un tema sería establecer series, ¿no? Quinto, naturalmente las fechas especiales es también un motivo para que nos da el tema, ¿no? Estamos hablando de Navidad o estamos hablando del Día de la Madre, que se nos acerca este domingo al próximo, es el Día de la Madre, ¿no? Hemos tenido, en Navidad recuerdan ustedes, tomamos creo que eran 4 o 5 temas de la Navidad. En la Navidad pasada hablamos diferentes enfoques de la Navidad. Ahora viene el Día de la Madre. Viene los bautismos, creo que desde ahora deben ya empezar a las clases una vez por semana. Hablar de los bautismos, hablar del Día del Padre en junio, Semana Santa, en fin. Entonces, los días, obviamente los días especiales o fechas especiales, eso también nos da la posibilidad de escoger un tema para predicar, ¿no? Entonces yo sé, por ejemplo, que el domingo 8 es el Día de la Madre. Obviamente hay que hablar algo que tenga que ver con el Día de la Madre, pero no tengo el tema en el sentido de que tengo que estar orando para que Dios me diga qué quiere que le diga a la iglesia ese día que esté relacionado con las madres. Creo que ahí es el Día de la Mujer, Exacto. Claro, pero ya es bien gastado. Proverbios 31. Mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Por qué la Biblia dice mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Porque no hay, ¿no? O sea, debe haber por algún lado, pero todavía falta. Bueno, ahora, por ejemplo, una mujer virtual, por ejemplo. Virtuosa. Pero, por ejemplo, lo que tú dices de las mujeres, eso es sería un tema precioso, ¿no? Una serie, mujeres en la Biblia, o mujeres de oración, mujeres en las cuales Dios, madres de la Biblia, o sea, esto es una serie, ¿no? Claro, lo que hizo la madre Moisés.
Eso Claro, puede y hay un ser. tema, ahí hay un tema, ¿no? Entonces, ¿notan ustedes cómo van brotando los temas? ¿No es cierto? Fechas especiales. Y por último, hay una forma de elegir el tema, que es lo que a mí realmente más me gusta y que es lo que muy pocos hacen, la verdad, que muy pocos hacen esto, y es enseñar toda la Escritura. Vamos a leer Hechos 20, del 26 al 28. ¿Leíste eso que decía, ¿qué es un mujerón? Sí, Ese es buenísimo. sí. Hechos 20, 26 al 28. Hechos 20, 26 al 28. Dice, por tanto, yo os protesto, yo os reclamo en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Me encanta esa frase, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y para mí tiene que ver esto con la exposición de la Escritura. Cuando Dios nos guía, porque tiene que guiarnos, Dios nos guía y nos dice, Dios te pone en el corazón, habla de tal libro de la Biblia. Tú no estás rehusándote a enseñar toda la palabra de Dios, porque tu auditorio va a recorrer contigo todos los libros de la Biblia, todos los capítulos de la Biblia, y literalmente esa es una de las metas que yo tengo en mi vida, que cuando llegue a la presencia de Dios pueda decir, les he enseñado toda la palabra de Dios. Lamentablemente, la fe de los creyentes es muy voluble. La disciplina de los creyentes también es muy voluble. Y algunos de ustedes que han estado con la iglesia desde un principio han participado de muchos de estos libros de la Biblia y los hemos estudiado completos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo marcado en mi casa todos los libros que hemos estudiado completamente. Y algunos de ustedes nunca lo han escuchado antes porque han llegado tiempo después, no han participado en los estudios. Pero, por ejemplo, hemos enseñado todo el libro de Primera de Reyes. Hemos enseñado el Pentateuco. Hemos enseñado el libro de Josué. Hemos enseñado el libro de los jueces. Hemos enseñado el Nuevo Testamento, hemos enseñado todo el Evangelio de Mateo, todo el Evangelio de Juan. Hemos estudiado, o sea, hemos enseñado todo Apocalipsis. En primera, segunda, tercera de Juan, Santiago hemos enseñado, Judas hemos enseñado. Y entonces hemos ido recorriendo toda la Biblia. Los salmos. Y bueno, los salmos que hemos empezado justamente cuando empezó la pandemia, ¿no? Y entonces hemos empezado los salmos y Proverbios. El libro de Proverbios fue nuestro récord. Fue un estudio bíblico. El libro de Proverbios fue un estudio bíblico que lo empezamos en el año 2013, cuando nos fuimos de vacaciones con la iglesia, fuimos a España, y en esos 15 días de vacaciones estudiamos 9 capítulos, porque el libro de Proverbios tiene 3 divisiones, capítulo 1 al 9, luego capítulo 10 al 22 y capítulo 23 hasta el 31. Y regresamos en octubre del 2013, habiendo estudiado 9 capítulos, y continuamos con el libro de Proverbios y lo terminamos 5 años después.
en octubre del 2018. Tengo cerca de 1.200 páginas escritas del libro de Proverbios. Cada versículo era un viernes, ¿no? Un estudio. Entonces, es una maravilla cuando Dios pone en tu corazón predicar un libro de la Biblia. Naturalmente, el meternos en el libro de los Salmos ha sido todo un reto, porque hay salmos que son bonitos, hay salmos que tienen mucha información, y hay salmos que necesitas estudiar e investigar para saber de qué vas a hablar, ¿no? Nos hemos quedado en el Salmo 74, ¿no? El domingo pasado predicó Daniel. Este domingo tengo otro tema. El siguiente domingo vamos a tener el Día de la Madre y recién después vamos a retomar el Salmo 75, pero vamos a terminar. Y siempre llevo en mi corazón la historia de un hombre que escribió unos libros, un libro maravilloso que se llama El Sermón del Monte. Se llama Martyn Lloyd-Jones. Este señor escribió este libro que se llama El Sermón del Monte. Todo un tomo de Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Cada capítulo es un versículo y eso me marcó. Y realmente me gustaría escribir de esa misma manera, ¿no? Porque creo que la gente se edifica muchísimo de esta forma. Y luego él entró a ser pastor de una iglesia y el primer día de su pastorado en esta iglesia empezó a predicar Romanos 1:1. 14 años después murió terminando de predicar Romanos 12:2. Se quedó ahí, se quedó en Romanos 12:2. 14 años predicó sobre los romanos. ¿Quién? Martyn Lloyd-Jones. Wow. Realmente es impresionante. Yo, en español. Él habla inglés, pero sus libros están traducidos. Era inglés, Martyn Lloyd-Jones. Bien, entonces ya, vamos a repetir. Entonces, ¿cómo escojo el tema? Obviamente la dirección divina, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Identificar el grupo. Identificar el grupo, ¿no? ¿Qué más? Depende de las circunstancias. Necesidades del grupo. Las necesidades del grupo, series o libros. Fechas especiales y naturalmente Toda la escritura. Y toda la escritura. agarrar un libro de la Biblia y explicarlo. O sea, y ahí sí tienes que estudiar, pues, ¿no? Ahí sí tienes que estudiar. Entonces, ahí es cuando más aprendes y cuando más material sacas. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Seguimos porque no vamos a terminar, no hacemos pausa. Punto, seguimos pues. Entonces, ¿cómo elegir el tema? Ahí está el resumen. Dirección divina, identificar el grupo específico, definir las necesidades del grupo, establecer series sobre un tema específico, fechas especiales y enseñar toda la escritura. Ahora, ya hemos hablado de esto antes, que existen 3 tipos de sermones. Lo hemos visto antes. El sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. Decíamos que el más común de todos es el sermón temático. Es el que más nos gusta, a los predicadores nos gustan los sermones temáticos. ¿Cuál es el problema de un sermón temático? El tema puede ser aburrido. ¿Sí? ¿Qué más? No se encuentra mucho. No encuentras mucha información. ¿Qué más? ¿Los temas se pueden acabar de repente? No sé. Los temas se pueden acabar, pero ¿cuál es el gran peligro? El gran peligro es que para que toques un tema de la Biblia, tienes que tener un conocimiento muy amplio para no equivocarte y enseñar parcialmente la palabra. Entonces, cuando tú enseñas algo temático, la pregunta es,
¿cómo sé que estoy enseñando todo? Y no solamente estoy enseñando una parte. Porque cuestiones de historia, costumbres. Exacto. Lo que a mí más me gusta son los sermones textuales y los sermones expositivos. La diferencia entre el sermón textual y el sermón expositivo es que el textual utiliza un versículo bíblico y el expositivo una porción de la escritura. 5, 6, 7, 8, 10 versículos, ¿no es cierto? Ustedes, en todo esto que hemos estado estudiando el libro de los Salmos, ustedes han visto cómo hay salmos en los cuales yo he usado un sermón textual porque he predicado solo del versículo 1 del Salmo. Y les he prometido la siguiente semana voy a terminar. Eso Se pasea por toda la Biblia. Se pasea por toda la Biblia. Entonces, el sermón textual y el sermón expositivo son los que a mí más me gustan. Seguimos. Ya este cuadro lo hemos visto antes, ¿no? En que yo puedo hacer una mezcla, ¿no? Puedo evangelizar, edificar, exhortar, consolar, usando una prédica temática, textual, expositiva, puede ser doctrinal, histórica, profética, puedo utilizar personaje, eventos, parábolas, enseñanzas, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto ya cuando estudiamos cómo enseñar un estudio bíblico. Preparación y estudio. Muy bien. Cuando ya tengo el tema, ahí empieza el trabajo. Cuando ya tengo el tema, entonces ya empiezo a trabajar, sea con el tema, sea con el texto, o sea con el pasaje bíblico. Y la clave acá nos la da Lucas en el capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Sí? Vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Dice, Lucas nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. 5 aspectos de la investigación. Investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y luego ponerlas por orden. Y el mismo Lucas dice, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, si yo quiero ser predicador, hay tanta responsabilidad en eso que tengo que ser un fiel investigador y estudiante de la Biblia. Eso le dice Pablo a los Efesios. Claro. A los fieles en Cristo. A los fieles en Cristo. Exacto. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque la predicación es un privilegio enorme. Es un honor que Dios te elija para eso. Pero tienes que trabajar. No es eso de que te paras adelante y ya, ay, Señor, háblame, lléname, a ver qué le digo a la gente. Eso no sirve. Porque lo que vas a hacer es vas a terminar hablando pavadas. La gente va a escuchar y de repente eres un gran orador y los convences y los haces llorar y todo. Y se te ocurren locuras, ¿no? Como la última creo que les conté ayer, la semana pasada, de este hombre que decía que
que hay que dormir con ropa, ¿no? Que no hay que dormir con pijama porque el pijama es del diablo. Entonces son tonterías, son cosas absurdas. Se les ocurre en ese momento, y como tienen gritan, entonces, no, si tú quieres exponer la palabra, tienes que exponerla, pero tienes que haber estudiado. Tienes que haber orado, pero también tienes que haber trabajado. Entonces, acá nos dice, punto 1, investigación. Haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribirlas luego por orden, para ayudarle a la mente humana. Para eso nosotros hemos tenido este curso, ¿recuerdan? Los métodos para estudiar la Biblia. El primer curso que tuvimos, el método devocional, el método sintético, el método biográfico, el método histórico, el método teológico, el método tópico, el método periodístico, el método comparativo, el método analítico gramatical. Entonces, si realmente voy a predicar, tengo que trabajar con esto. Tengo que trabajar con esto. Ahora ya ustedes se dan cuenta cuando la gente dice, ¿qué hace el pastor la semana? Nada. El pastor no hace nada. Como decía. Cuando le preguntaron a la niña en la escuela, que todos decían, mi papá es bombero, mi papá es policía, mi papá es ingeniero, y le preguntaron a la hijita del pastor, ¿tu papá qué hace? Nada, mi papá es pastor, dice. Entonces, acá tienen ustedes lo que tiene que hacer uno para predicar la palabra, de tal manera que realmente estemos guiando a las ovejas en el camino del Señor. ¿Sí? Siento que cuando bueno, yo voy a hablar con ellos personalmente, sí, pero cuando me toca la dirección del culto de verdad, mi mente está ocupada todo. A pesar de esos 5, de verdad, como eso pasó, si lo dejo partiendo después para el sábado, y no. Y ahora más, porque tú diriges, Tania va a dirigir más adelante. Sí, se ha arrepentido y ha vuelto a los caminos del Señor. Pero recuerden ustedes que ya ahora no solamente los ve la iglesia, ¿no? Esto sale al aire y entonces hay un montón de gente que se está conectando, que a veces han llegado a ser hasta 400 personas que se conectan para escuchar el culto y están escuchando lo que ustedes están diciendo. O sea, miren la responsabilidad que tengo. ¿Sí? Entonces, investigación. Segundo, usar los métodos que hemos estudiado y los hemos estudiado para eso. Estoy seguro que casi ninguno de ustedes lo está usando. Ojalá que alguno lo esté usando, por lo menos algunos. Seguimos. Usar materiales de otros expositores que me ayuden a dar luz sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, hay comentarios bíblicos. Hay gente que ha estudiado y entonces yo voy y investigo los comentarios bíblicos para ver qué visión me dan ellos sobre ese texto, sobre ese pasaje o sobre ese tema. De repente hay algunas preguntas que ellos han contestado, entonces esto me sirve. Comentarios bíblicos, por ejemplo, o pastores de buena doctrina que yo conozco, voy haciendo mi lista de pastores de buena doctrina y entonces comienzo a escucharlos. Y en algún momento, por ejemplo, me sentaba en el auto, tenía que manejar cuando me iba a Prattle, por ejemplo, y eso me demoraba 45, 50 minutos. Entonces, en el auto buscaba conectar con el teléfono y buscaba alguna prédica, por ejemplo, de algún salmo. Que decía, bueno, a mí me toca predicar el Salmo 40, el 20, el que sea. Y entonces me iba manejando en el auto y ponía y escuchaba la prédica de algún pastor que aparecía. ¿Y qué resulta? Que habían algunas prédicas que eran lo peor, o sea, era una persona ¿Has encontrado prédicas buenas? Sí, encontró prédicas buenas. ¿De quién? El pastor Chuy Olivares es uno de los pastores que predican muy bien. A mí me gusta Paul Washer, aunque la gente dice que es muy duro, que es muy radical. Después me gustan las predicas de MacArthur, aunque no todo el mundo está completamente de acuerdo. Entonces hay que escuchar para seleccionar. Pueden ser grandes oradores, pero tenemos que estar seguros que tienen buena doctrina.
Y de verdad, pastor, porque es un peligro. Cuando el Señor llegó a mi vida, no sé si hablas un poco la boca para los Sí. hermanos que están allá, pero cuando el Señor llegó a mi vida, yo no tenía mucho conocimiento de la palabra y comencé a escuchar prédicas de diferentes pastores, pero de verdad que ese pastor habló del anillo de boda, de esto, que era para yo quitarme. Claro. Y me convenció de una manera que se iba y manipulaba la Biblia como, pero era un peligro grande. Y hoy en día con el internet es tremendo, porque todo el mundo está en el internet. Él decía que era diabólico. Hay que tener cuidado con eso. No, siempre salen estos pastores que ven al diablo en toda Coca-Cola, ¿no? O sea, cada cosita que sale, cada jueguito que sale, le buscan la parte demoníaca. El pastor Lucho García, yo lo recomiendo. Lucho, él tiene muy buenas prédicas. Y bueno, en fin. Entonces, esto a mí me ayuda. No voy a copiar la prédica, porque copiar la prédica sería venir a la iglesia y presentar al hijo de otro y decirles a ustedes, este es mi hijo, ¿no? No tiene que ser tu hijo, tiene que nacer de tu corazón bajo la dirección de Dios. Pero esta información que recibes te sirve, ¿no? Muy bien. Solo una pregunta. Sí. Uno o dos nombres que es lo que usted normalmente recurre para comentarios así, para su preparación. De materiales, ¿estás hablando de comentarios bíblicos? Sí, ajá. Matthew Henry. Okay. Matthew Henry es un comentarista muy bueno, tiene buenos comentarios. Después MacArthur tiene también buenos comentarios, pero como siempre les digo, ¿no? Analizarlo todo y retener lo bueno, ¿no? O sea, no siempre tienen que seguir a pie de la letra lo que ellos dicen, es más como una referencia. Gracias. Ahora, el punto siguiente es la clave. Quiero que lo vean con mucho cuidado. Después de haber estudiado e investigado el tema, debo contestar la siguiente pregunta con mucha claridad y en pocas palabras. Si necesito muchas palabras, es posible que no tenga el tema suficientemente claro. Y son las dos preguntas: ¿cuál es mi tema? ¿Y qué es lo que quiero enseñar? Esto es importantísimo. Después de haber investigado, estudiado, tomo apuntes. Yo, por ejemplo, tengo un cuaderno al costado y en la computadora abro un archivo, que es donde voy a hacer ya escrito digitalmente. Pero antes de eso, yo agarro mi cuaderno, mi blog, y voy estudiando y voy apuntando notas, ideas, versículos que van viniendo. Y voy llenándome de papeles con un montón de borradores ahí, ¿no? Y después, cuando ya tengo la idea, recién me siento y comienzo a escribir. Y comienzo a pasar los textos bíblicos y todo lo demás. Pero al final, cuando ya tengo más o menos la idea en concreto, yo tengo que contestar esto: ¿cuál es mi tema? Y la segunda pregunta es: ¿qué quiero enseñar con esto? Y debo tenerlo claro, porque cuando lo tengas claro, vas a encontrar textos bíblicos, ilustraciones, pasajes bíblicos. O sea, cuando tengas el tema claro, vas a ver cómo se te abre el panorama. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué vas a predicar? Y me suelta 10 frases, quiero hablar de esto porque también quiero hablar de esto, quiere decir que no tiene tema, que está soltando temas. Pero cuando tengo el tema claro, esa es la clave a la hora de ponerme a predicar. ¿De acuerdo? Entonces, al final de todo, ustedes se hacen esta pregunta: ¿cuál es mi tema? ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿De acuerdo? Ahora, se nos va pasando el tiempo. Una persona con años en el ministerio necesita unas 8 horas para preparar un buen sermón. ¿8 horas? Sí. No, ahora se figura. Una persona con años en el ministerio. Pero una persona, mientras menos tiempo en el ministerio tiene, más tiempo necesita. Un mes por lo menos. Es verdad. O sea, a veces la gente, nosotros hemos tenido épocas, no sé si ustedes se acuerdan, que teníamos estudio bíblico el martes. Creo que en la casa de Tania, creo que teníamos estudio bíblico el martes. Sí. El miércoles tenía estudio bíblico en Prater. Y el viernes donde Feli. El viernes donde Feli. Y el domingo predicaba. 2 veces, ¿sabes? A veces predicamos 2 veces.
y con diferentes temas. En Pratel y acá eran diferentes. Y entonces yo alguna vez a una persona le dije, cambiemos. Haz tú lo que hago yo y yo hago lo que tú haces. Porque hacer las cosas mecánicas son fáciles. Pero necesitas de mucho tiempo para concentrarte. Hay gente que para poder predicar un tema necesita un mes para irlo preparando y trabajando, investigando y todo. ¿De acuerdo? Ahora, ya vamos casi terminando, ¿ah? Nos hemos ido de corrido sin pausa. Vamos a tocar un tema que es muy importante: las ilustraciones. O sea, hemos hablado del tema, ¿no? Y el tema puede ser textual, temático, expositivo. Podemos utilizar toda la Biblia, podemos hacer una serie de temas, etc. Pero hay algo importante en las prédicas, son las ilustraciones. El icebreaker, como se dice. Sí. Rompehielo. Las ilustraciones son ventanas que traen aire fresco al sermón. Entra un poco de luz, ¿no? Al sermón. Te explica el tema que estás tratando, y muchas veces utilizar una ilustración hace que la gente entienda mejor, ¿verdad? Hace que la gente entienda mejor lo que tú estás tratando de explicar. Entonces, las ilustraciones son buenas, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con las ilustraciones y las anécdotas, ¿no? Porque pueden ser ofensivas. Por ejemplo, con el color de las personas o las nacionalidades. O pueden ser machistas, o pueden ser feministas, ¿no? Y pongo acá mi mami y la hermana Clarita. La hermana Clarita y mi mamá, las dos están en la presencia de Dios, ahí deben estar gozando ahorita de esta prédica. La hermana Clarita era una hermana cubana y era negrita, ¿no? Negrita, de piel oscura, ¿no? Y era gran amiga de nosotros, de mi mami, ¿no? Etcétera. Y yo recuerdo, Clarita jamás se sintió ni discriminada, ni separada. Recuerdo una vez, y estábamos en Niedergösen, y habían puesto unas empanadas, y las empanadas eran muy grandes. Y Clarita agarró y me dijo, con mucho miedo, ¿no? Me dijo, pastor, esta empanada es muy grande para mí. Yo solamente he comido un pedacito, pero con mucha vergüenza, ¿no? Y me dijo, yo le puedo cortar todo esto y usted se come la otra parte. Le dije, no cortes nada, Clarita, vamos para adentro. Eso. No, vamos, y me comí la empanada, ¿no? Y nosotros comíamos en la casa de Clarita, nos invitaba y pasábamos un buen rato con ella, con su esposo. Pero un día yo estoy predicando y entonces se me sale un chiste, ¿no? Un chiste. Entonces yo digo, sí, ¿no? Estoy más, ¿cómo dije? Estoy más cansado. No, estoy más cansado que un negro recién bajadito del barco, ¿no? Como esclavos, ¿no? Como que un negro recién bajadito del barco. Y yo lo dije así como una ilustración, ¿no? Ay, esa tarde mi mamá me mandó una cuadrada. ¿Cómo vas a hacer ese tipo de comentarios, no? Y todavía tenemos a Clarita acá en la iglesia. La llamas ahorita y le pides disculpas. Dice, pero mami, Clarita no se ofende. No, tú la llamas acá delante mío. Porque mi mamá sí, pues, ¿cómo? Y la llamé pues a Clarita. Le dije, Clarita, te llamo en nombre de mi mamá para pedirte disculpas porque hice el chiste del negrito recién bajado del barco, ¿no? Y Clarita se rió, pues, ay, pastor, de cualquier otro se la creo, pero a usted, ¿qué le dice? Ustedes no les hagan así, chistoso. Así que hay que ser ilustración, pero hay que tener cuidado. No vaya a ser que por dártela de gracioso, entonces estés ofendiendo a alguna persona. Con las nacionalidades. Nosotros acá en Suiza, teniendo iglesias que son multiculturales, y aunque todos hablamos español, los países tienen sus cosas. Hay diferencia entre los comentarios de los chistes que hacemos de un dominicano, de Honduras,
peruano, imagínate con argentino, ¿no? Un día estoy en la iglesia de Schlieren y les cuento un chiste para romper el hielo. Y le digo, no, que había un pastor que predicaba en contra de los argentinos y todos eran los argentinos, y los argentinos acá y los argentinos allá, que no hay que hacer como los argentinos, que son muy creídos, que son muy sobrados. Y entonces viene el obispo y le dice, ¿no? Le llama la atención. Pues, ¿cómo se te prohíbe terminantemente decir la palabra argentino en los cultos? Las personas se están ofendiendo, ¿no? Entonces, que el domingo siguiente el pastor está predicando y dice, y ahí estaba el Señor con sus apóstoles en la última cena. Y Pedro le pregunta, ¿quién lo va a traicionar? Le dice, seré yo, Pedro. Seré yo, Señor. Y Jesús le dice, no, Pedro, tú no. Y Juan le dice, Señor, seré yo. Y Jesús le dice, no, Juan, tú no. Y uno se acerca a Judas y le dice, che, pibe, seré yo. Entonces, y la gente se rió, ¿no? Y al final, cuando termina el culto, me dicen, Carlos, ¿sabes tú que la mitad de la iglesia es argentina? Y claro, todo el mundo se había reído, pero hay que tener cuidado. Las ilustraciones son aire fresco, pero cuidado con que hacemos ilustraciones que pueden ser ofensivas. Ellos se rieron, pero hay que tener cuidado con esto. Punto 3, sirven para relajar al auditorio. Sirven para relajar al auditorio, pero deben ser escogidas con cuidado, porque aunque sea una magnífica historia, si no va de acuerdo al mensaje, puede distraer y confundir al auditorio. O sea, te contaron una anécdota muy buena, guárdala, archívala. Si te sirve para el mensaje, la usas. Si no te sirve, es difícil porque uno quiere hacerlo, ¿no? Ay, pero es que tan buena la historia, ¿o no? Pero no. A veces pasa también eso que... se aplica para la dirección de culto, para abrir el culto. En la dirección de culto, por ejemplo, cuando yo les doy el tema, para esto tienen que buscar alguna ilustración que encaje. Nos ha pasado, ¿no? Ya en el pasado, de que el tema es uno, pero la persona tenía una tan buena ilustración que la quiso dar y la dio y no tenía nada que ver con el tema del mensaje. Entonces hay que tener cuidado y disciplina. Cuando es una buena ilustración, pero no te sirve, la guardas, la archivas para la próxima oportunidad, para no confundir al auditorio. Pero también se puede traer la dirección de culto, por ejemplo, un pequeño film o algo así también, sí, una ilustración. Sí. Sí. Los mejores ejemplos e ilustraciones están en la Biblia misma. Lo van a ver este domingo, porque el tema que Dios me dio, yo le dije, Señor, pero ¿de este tema quieres que hable? Y de repente estaba orando y vino a mi mente una historia bíblica que es increíblemente buena, que ilustra esto. O sea, las mejores ilustraciones son de la Biblia misma. Cuando recuerdan ustedes a tal personaje, recuerdan lo que pasó con tal, y esas ilustraciones son sumamente positivas. Punto 5, use de su propia experiencia personal, pero cuidado con exaltarse a sí mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es decir, esto me pasó, ¿no? Y a veces hay que utilizar el término conozco a alguien que, para no mencionar tu nombre, ¿no? Para que no salga uno como diciendo, yo soy el héroe de la película. Siguiente, o el malo de la película. Punto 6, somos llamados a predicar la palabra y no predicar ilustraciones. Creo que con esto ya sabemos de quién estamos hablando. Hay predicadores ahí muy conocidos, muy chistosos, muy graciositos, y que agarran la prédica y mencionan un texto bíblico y la llenan con ilustraciones, ejemplos, anécdotas, etcétera, y yo no salgo edificado de ahí, porque lo que yo quiero es escuchar palabra de Dios. Así que cuidado, que somos llamados a predicar la palabra y no a predicar ilustraciones. Somos predicadores, punto 7, no payasos.
¿Mm? Somos predicadores y no payasos. Llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y naturalmente que a veces uno está predicando y hace un chiste, hace un comentario que la gente se ríe, eso no es problema. Pero cuando tú conviertes la prédica en una payasada, estás dejando de entender el propósito de la predicación, que es buscar en las personas una respuesta al Evangelio y a Jesucristo. Entonces somos predicadores y no somos payasos. Hay una iglesia donde para empezar las prédicas contratan a un comediante. Entonces el comediante antes de la prédica hace 15 minutos de chistes. Entonces la gente se ríe y después entra el pastor a predicar. Y entonces hay que tener cuidado porque ese es desdibujar la función de la predicación. Tengo una pregunta. Sí. ¿El anterior? La alabanza debe ser más tiempo que la prédica. ¿La alabanza tiene que ser más tiempo que la prédica? No, no creo que no. Yo creo que la alabanza tiene una función, pero la prédica tiene una función también. O sea, yo sé que hay iglesias ahorita que gastan 2 horas en la alabanza y todo lo demás, pero yo creo que la predicación tiene un lugar primordial en la celebración. ¿Y el tiempo? Eso es variable, depende de las circunstancias, ¿no? Pienso, perdón, Sí. que tal vez eventualmente podría darse en alguna circunstancia que se está alabando y se prolongue esa alabanza, ¿no? Pero Sí, algo ¿no? eventual, porque Claro, lo importante claro. es enseñar la palabra, obviamente. Exacto. Se pueden hacer conciertos también, ¿no? Pero básicamente el objetivo de la reunión es la predicación de la palabra. Y yo escuché que realmente ya en la iglesia todo tiene un orden. Vamos a decir que si ya es el tiempo de la dirección de culto, son X tiempo, la alabanza son X tiempo y el Sí. predicador X tiempo, para no, No cansar a la gente y también. también para no salirnos del orden de la gente que a tal hora se termine el culto. Claro, a mí me encanta escuchar un buen predicador y a mí me encanta cuando el grupo de alabanza es precioso. Me gusta cuando la gente dirige el culto y lo dirige bien, ¿no es cierto? Pero hay partes de mi cuerpo que después de 1 hora y media de estar sentado me reclaman seriamente, ¿no? Entonces, por más que sea entretenido, y no me gusta estar parado 1 hora tampoco, entonces hay que limitarnos. Bueno, y seguimos. Punto 8. Internet es una fuente de información, pero recuerde que muchas cosas que circulan en el Internet son mentiras. Asegúrese de que la información que da es correcta y no es falsa. Ustedes saben cuántas veces se habló que murió Fidel antes de que hubiera muerto. Y a veces sale en el Internet, se murió tal cantante. ¿Y por qué salen estos comentarios? Porque la gente cuando entra y hace clic en el video para ver esa mentira, el que puso ese video se llena de plata. Porque 1 millón de personas vieron una noticia falsa, para cuando ya todo el mundo sabe que es falsa, ya obtuvo 1 millón de vistas y eso le repercute en $1,000, $2,000 de ganancia. Entonces, tengan cuidado. Y a veces nosotros mismos estamos cometiendo muchos errores. Viene una noticia que es impactante y nosotros automáticamente la retransmitimos. El otro día me llegó de un amigo y dijo, por favor, estemos orando, intercediendo urgentemente, porque han sentenciado a la muerte a 200 misioneros en la India, los van a matar mañana, los van a colgar, no, hay iglesias que han quemado y no sé qué, necesitamos hacer una cadena de oración. Yo le contesté, esa noticia fue de hace 8 años atrás y era mentira. Entonces a veces recibes esas noticias y tú las retransmites. Cuidado con lo que encontramos en Internet. No todo lo que sale en Internet es verdad. Si todo lo que saliera en Internet es cierto, todos seríamos flaquitos. Porque hay como 700 dietas. Y todos los productos te funcionan. O sea, tómate el apio y al apio le metes el té de hibiscus y vas a bajar de peso. Sí, claro. Pero eso cuando llegó el COVID también, me llegaron tantos mensajes de recetas que digo yo, pero si todavía no he encontrado ni siquiera... No, es que la gente inventa.
y todas las recetas para el pelo, y las recetas para el cutis, y las recetas... O sea, si todo fuera cierto, imagínense, tendríamos un mundo lleno de flacos bellos. Sí. Igual ayer, Fernando, hay en Migro venden un paquete de lo que es, ya se me olvidó cómo se llama, para tomar, para que la piel se le haga así, Sí, ¿no? sí. Colágeno. Y Colágeno. entonces le digo yo, ¿qué piensas? Te voy a decir que no, porque si fuera así, ¿por qué la gente se hace cirugía? Es que esa no quiere esperar mucho. Muy bien. Y ahora, para terminar, recuerden que para tener buenas ilustraciones tienen que ir juntando. Si escuchan una ilustración en una prédica o en un mensaje, escríbanla, transcríbanla, guárdenla, archívenla con nombre, con títulos, egoísmo, envidia, maldad, para que puedan buscar luego en la computadora. Vayan archivando sus ilustraciones. Si les pasa alguna cosa, algún testimonio, escríbanlo, porque después nos olvidamos de los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero naturalmente existen materiales que ustedes pueden buscar. Algunos de ustedes ya lo tienen en el Logos. Tienen, por ejemplo, las anécdotas e ilustraciones, gran diccionario enciclopédico de anécdotas e ilustraciones. Luego tienen el diccionario de anécdotas, dichos, ilustraciones, locuciones y refranes. Pero también hay materiales que no son cristianos, que sirven para tener buenas ilustraciones. Por ejemplo, ¿recuerdan esa revista que se llamaba Selecciones? Todavía hay, ¿no? Selecciones es una revista de las cuales yo tengo un montón de anécdotas. En mi época, cuando yo empecé a juntar mis materiales, no había computadora. Entonces yo compraba Selecciones y cortaba las ilustraciones y las guardaba, las pegaba en hojas, y todavía tengo mis archivos con las ilustraciones pegadas que me sirven. Claro, que era mucho más antiguo, pues, buscar entre todas las ilustraciones, ¿no? Pero libros como esta, o por ejemplo, el Parafernalia de las cosas cotidianas, aprender lo que ocurre a nuestro alrededor, que son cosas que nos dan ilustraciones también. Así que el día de hoy, ya terminamos, el día de hoy, volvemos ahora a la pantalla normal. Hemos aprendido, uno, qué temas predicaban los apóstoles. Hemos aprendido que predicaban de Jesucristo, de la palabra, de la cruz, del arrepentimiento, ¿no es cierto? Así que cuidado cuando estemos predicando temitas contemporáneos, o sea, hay que tener cuidado con eso. Hay que centrarnos en la palabra. Hemos aprendido 6 métodos para escoger el tema: dirección divina, las circunstancias, el grupo específico, días especiales, manejar toda la Biblia, enseñar toda la Biblia, hacer series, ¿de acuerdo? Hemos hablado de 3 formas de predicar: temático, expositivo y textual. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Me puede dar un poco más de ajuste entre textual y expositivo, por favor? El textual es cuando utilizas un solo texto de la Biblia, 1 o 2 textos de la Biblia como máximo, y el expositivo es cuando utilizas una porción de la Biblia. Usted está hablando de 8, 10, ¿no? Un capítulo. Sí. Gracias. Y por último hemos hablado de que para hacer la prédica tenemos que hacer una investigación, como hacía Lucas, investigar todo de sus orígenes, trabajar mucho bien el material, y al final me hago la pregunta: ¿cuál es mi tema? ¿Qué es lo que quiero enseñar? Y cuando ya tengo eso, desarrollo mi tema y comienzo a ver en qué parte puedo colocar una ilustración que explique mi tema. Que no distraiga a la gente, sino que lo explique. Entonces busco unas ilustraciones que me sirvan. Las que no me sirvan las desecho, las archivo. Pero las ilustraciones me ayudan a darle aire fresco al sermón. La próxima semana empezamos con el bosquejo. Es decir, después de tener mi material y mi tema y mi investigación, comenzamos a trabajar con el bosquejo del sermón para que la predicación sea clara y entendible. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Está claro todo? ¿Ha quedado dudas? A veces escucho predicadores que tienen ciertas frases que ayudan para rebobinar o para recolectar toda la información que dieron. A ver, la pregunta es si hay algunos predicadores que buscan una frase que rebobina. Toda la predicación, que la simplifican. Un título. Eso es lo que acabo de... Conclusión, una conclusión en 2 frases, pero casi que se riman, casi que se... Esa es lo que tú, cuando te haces la pregunta, ¿cuál es mi tema y qué es lo que quiero enseñar? La respuesta es esa frase. Esa frase que tú la puedes decir al final. Hoy día hemos aprendido esto. Pregunta, ¿se puede predicar sin tener el don de predicación? Hay oradores y hay predicadores, obviamente. O sea, orador es el que puede hablar, ¿no? Cualquiera que puede hablar. Predicador es el que ha recibido el don de Dios. Ahora, tú puedes predicar, definitivamente, pero tienes que ver cuáles son los resultados, cuál es el efecto, si es que Dios está usando. O sea, como, yo canto bonito, pero la gente me escucha mal. Claro, ¿no? O sea, la ilustración es que yo canto bonito, pero la gente me escucha mal. Yo tengo algo que me viene de hace mucho, que lo tengo aquí en la mente. Una Sí. lucha, pues tengo 2 temas que siempre, aunque lo suelte, pero vuelven mi mente. Y es como que me lleva a siempre irlo escudriñando. Sí. 2 temas. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy leyendo, es como un almacén que se te va llenando de un granero que te va llenando de grano. Sí. Es decir, como algo que te está hablando, te está diciendo, esto es... Sí. Apúntalo. Apúntalo. Eso es lo que hago. Tengo la hoja, que Eso. yo paro la lectura porque es tan fuerte. Eso, y sigue así. Porque esos son los materiales que te van a servir a ti en el futuro. Pero esto es una cosa que se me olvida mucho. Por ejemplo, ahora ya no me puedo explicar. Claro. Pero, por ejemplo, ahorita Ese es el alemán que te persigue. yo estoy estudiando personalmente, estoy estudiando nuevamente Primera de Timoteo, ¿no? Y entonces yo avanzo tan lento, pero tan lento, porque yo voy, o sea, básicamente a veces en un día yo puedo quedarme en una sola palabra o en una sola frase. Avanzar a veces, si yo avanzo 2 o 3 versículos es una victoria, ¿no? Y todo eso lo voy apuntando y toda esa información yo la voy guardando. Ahorita no estoy enseñando Primera de Timoteo, pero cuando lleguemos ya tengo mi material escrito. No serán esos síndromes, Sí. no serán el síndrome de falta de concentración. Porque abre a eso. ¿A quién? ¿A ella? A los 2. ¿Por qué? Que estás No, leyendo algo y te viene, esa idea y la otra y la otra y la otra y la otra. no, Yo siento como que el espíritu. mira, si yo no tengo nada que hacer, no hay cosa para mí más maravillosa que sentarme con mi Biblia, con mis materiales, con mis logos y trabajar, y trabajar. Pero nada que ver con la iglesia, ni la predica, ni el estudio, ni nada. Son mis materiales, ¿eh? Y yo puedo pasarme horas y horas y horas y sigo apuntando y sigo y encontrando un montón de cosas que me encantan. En los últimos, llegué a Timoteo a ese pasaje que dice, la mujer guarde silencio, porque no le permite ejercer dominio sobre el hombre. Explícate. No, que va a explicarme ahora. Acá, allá hay para rato. A ver, vamos a preguntar. Explícate de la medicina, de Shaggy, de Nena, de Mónica. A ver, ¿hay alguien del Zoom que quiera hacer alguna pregunta? O reclamar al pastor. Que responda la pregunta que acaba de hacer Lucy. Que se explique. ¿Quieren que les explique? Sí. Bueno, esperen que enseñe 1 Timoteo. Bueno, Pastor. entonces, bueno, ¿No sabes de qué es más bonito dar? la próxima semana nos encontramos a las 7:20 para empezar 7:30. Si tienen alguna pregunta, mándenmela. Algo que ha pasado muy bien es Víctor. Él hizo un estudio bíblico y Víctor me lo mandó. Y entonces voy a ver el estudio de Víctor y le voy a dar mis comentarios. Si alguno de ustedes da un estudio bíblico, grábelo y me lo manda. Y entonces yo le voy dando algunas ideas. Que sea para sí mismos que lo den. ¿no? Sí, Que se sí, sí. graben. ¿Tiene que ser grabado o puede ser escrito? No, puede ser escrito también.
¿no? Generalmente cuando, por ejemplo, Daniel Wong predica acá en la iglesia, él me manda su prédica por escrito 2 días antes, y entonces yo le hago mis comentarios, tacho cosas, escribo cosas, le doy ideas, y entonces él luego saca su formato final para predicar, ¿no? ¿De acuerdo? Próxima semana igual, virtual y presencial como ahora. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos entonces la próxima semana. Fue un gusto verles. Que Dios los guarde. Pórtense Hasta luego, bien. hasta luego. Adiós. Chao. Bien. Bendiciones. Gracias. Buenas Chao, noches. chao. Chao. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.